Ya, Ya, chicos, buenas noches. Hoy día vamos a hacer dos clases. Vamos a hablar sobre nefropatías sistémicas y luego vamos a hablar sobre infecciones urinarias, que es un tema un poquito más tranquilo porque creo que la mayoría de ustedes ya lo ha visto, alguna vez ha hablado sobre eso y es muy común, sobre todo en la práctica hospitalaria. Pero primero vamos a ver el tema que es un poquito más denso, que serían las nefritis intersticiales. Les he pasado el pretest por el grupo de WhatsApp, pero también se lo voy a pasar acá por el chat, ¿de acuerdo? Igual, cuando acabe la sesión les voy a pasar el post. Ya, ya les pasé por el chat. Si alguno de ustedes no lo llenó, lo pueden ir llenando ahora. Ya bueno, primero vamos a hablar sobre las nefropatías sistémicas y las infecciones urinarias. Bueno, esa es la definición. Las enfermedades tubulointersticiales, las nefritis intersticiales, realmente hacen referencia a lo mismo. Se definen como un infiltrado inflamatorio en el intersticio del riñón. Ustedes saben que este es el riñón. Y el riñón no es solamente como una masa compacta, ¿no? O sea, el riñón tiene una parte de corteza, tiene una parte de médula, tiene los túbulos, si se acuerdan más o menos la estructura de una nefrona. Y entre los túbulos hay un intersticio. Así como en los pulmones también, no todo es alvéolos, sino que también hay una parte intersticial. En los riñones también pasa eso, que hay un intersticio en la cual se va a acumular un infiltrado inflamatorio y todo eso se va a denominar como una nefritis intersticial. Ahora, las causas pueden ser primarias o pueden ser secundarias, pero también las vamos a clasificar como agudas o crónicas. No está bien dicho, no está bien estimado cuándo es agudo, cuándo es crónico, pero obviamente cuando hablamos sobre agudo se refiere, ¿no?, que ha tenido un tiempo de evolución de algunas horas, algunos días. En cambio lo crónico ya va a implicar semanas, meses, años. Como les mencioné, también puede ser primaria, que significa que inicia a nivel túbulo intersticial, o puede aparecer como un fenómeno secundario y se extiende de los vasos sanguíneos, incluidos los capilares y glomerulares. O sea, o empieza en el mismo, a nivel túbulo intersticial, o inicia aparte y como una consecuencia se produce. Y luego tenemos causas. Voy a poner las cuatro causas básicas están la autoinmunidad, la toxicidad, la infección y las exposiciones a fármacos. Con autoinmunidad me refiero a enfermedades autoinmunes. Con tóxicos acaban de incluir, por ejemplo, drogas y se van a incluir algunos metales. Tiene la infección, las infecciones pueden ser, ustedes saben, ¿no?, virales, bacterianas, todo, pero sobre todo hablamos sobre infecciones bacterianas y virales, no tanto parasitarias ni micóticas. Y luego tenemos exposición a fármacos. En el fármaco, por ejemplo, hacen una especificación de que la exposición a un fármaco te puede causar una nefritis intersticial aguda, pero también te puede dar una nefritis intersticial crónica. Entonces, depende mucho de la anamnesis que le damos al paciente para saber cuánto tiempo lleva tomando este fármaco. Alguna diferencia que hay entre la aguda y la crónica es que en la aguda, parte del tiempo, es que cuando el paciente tiene esos problemas, eh, una vez que se corta el problema, se corta la causa, el paciente vuelve a normalizarse. O sea, la lesión que hubo remite, vuelves al inicio, porque ha sido algo agudo, ha sido una noxa que ha ocurrido, ha sido una lesión, y hay una pequeña lesión residual, o sea, no es que va a quedar incapacitado toda su vida. En cambio, en la crónica no pasa eso. En el paciente crónico, la nefritis va a ser persistente. Eso significa de que ha estado mucho tiempo y por ende reduce el tiempo, la cantidad de nefronas que tiene el riñón y obviamente afecta su capacidad para funcionar. Entonces tiene varios cambios, ¿no? No solamente ocurre que dañan las nefronas, sino de que ustedes saben que cuando ustedes hacen una herida, ¿qué pasa? Se hacen una herida, sangra y luego se forma una cicatriz, ¿no es cierto? O sea, se cierra la hemostasia, todo. Igual pasa en el riñón. Ante una lesión, ante claro, una lesión persistente en el tiempo, las nefronas se destruyen y generan una fibrosis. Y esta fibrosis que va a ocurrir es irreversible. Entonces, esa puede ser la parte del tiempo, de la evolución en la cual, o la instauración que tienen. La diferencia va a ser de que la aguda puede tener una afectación, puede tener un leve fenómeno residual, pero la crónica evidentemente le va a comprometer mucho más la función del riñón. Luego tenemos la epidemiología. Hay diversas causas y puede ocurrir incluso en personas que están sanas. Como les dije, en el ámbito de lo
agudo, de lo crónico, varía mucho dependiendo de qué tipo de paciente sea. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, que tiene algún tipo de artrosis, que toma AINES todos los días, a un paciente joven que lo toma una sola vez. Entonces, pueden ser personas sanas incluso que desarrollen esta nefritis intersticial. Los AINES pueden causarte una nefritis intersticial aguda como crónica. Y en este caso ocurre debido a que hay, como les mencioné, hay pacientes que son, o sea, son consumidores crónicos de analgésicos. Entonces, como son consumidores crónicos de analgésicos, en el tiempo ellos van dañando el riñón de tal manera de que generan una nefritis intersticial crónica. Pero también puede ser de manera aguda. ¿Ustedes han visto alguna vez que alguien se, por ejemplo, se ha intoxicado con consumo de muchas pastillas? Por ejemplo, no sé, pues que se tomen, no sé, pues 20 pastillas de ibuprofeno. O sea, los AINES, si bien se regulan bastante y son muy comunes, no todo el mundo los usa, no significa que se tenga que abusar de ellos. ¿Por qué? Porque las cantidades o las dosis elevadas generan un daño a nivel renal. Y bueno, vamos a mencionar primero las causas agudas. Las causas agudas incluyen, sobre todo cuando les pregunten de fármacos, siempre piensen en los antibióticos. Los antibióticos van a ser muchos, quienes van a causarte sobre todo problemas renales. Las penicilinas, la rifampicina y el etambutol, que son medicamentos antituberculosos, que acá en el Perú sí se usan bastante porque tenemos alta cantidad de casos confirmados de TB. Entonces, el esquema básico de la TB incluye rifampicina y también incluye etambutol. Entonces, en un paciente con TB siempre estoy monitoreando su función renal. Penicilina, norfapicina, etambutol, sulfamidas, la vancomicina. La vancomicina, de hecho, es un medicamento como que al que hay que tenerle mucho cuidado porque puede dañar el riñón y de hecho se hacen cuando la paciente tiene una disminución de su filtración glomerular y tú aún así tienes que administrarle ese medicamento porque le va a ayudar. Lo que tú haces es una corrección según su grado de funcionabilidad renal. ¿Por qué? Porque si no es como que le exprimieras el riñón o lo obligaras a trabajar más de lo que puede realmente hacer. El ciprofloxacino, la cefalosporina, la eritromicina, entre otros. Los AINES, ya les mencioné. Los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, y bueno, no otros en los cuales incluyen, por ejemplo, el captopril. Luego tenemos infecciones. Las infecciones, como les mencioné, pueden ser ustedes saben, bacterianas, virales, parasitarias o de hongos, pero las que van a predominar a nivel de esto va a ser, uy, no entró el mouse. Ya, va a ser sobre todo las bacterianas y de los virus. Dentro de las bacterias tenemos la brucela, la legionela, la yersinia, la salmonela, entre otros. Y dentro de los virus tenemos al Epstein-Barr, el citomegalovirus, hantavirus, el virus herpes simple y la hepatitis B. Y bueno, en otros también se incluyen, como les menciono, otras causas. Luego tiene las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes ustedes saben que es como cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, entonces a nivel del intersticio renal puede ocurrir una enfermedad autoinmune que genere que su riñón se autolesione. Y dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos enfermedad antimembrana basal tubular, muy específica del riñón, síndrome de nefritis tubulointersticial y uveitis, y la enfermedad de Kawasaki, que bueno, creo que lo van a ver cuando lleve pediatría todavía. Y luego están las causas crónicas. Las causas crónicas, por ejemplo, incluyen enfermedades hereditarias, enfermedades metabólicas, por ejemplo, que tenga hipercalcemia, nefrocalcinosis, hipopotasemia, hiperuricemia, cistinosis, enfermedades hematológicas como el mieloma múltiple. El mieloma múltiple tiene una clínica de CRAP, que así se le dice el acrónimo, y una de esas siglas significa lesión renal. Depósito de cadena ligera, el linfoma, la drepanocitosis, infecciones, por ejemplo, la pielonefritis complicada, que lo vamos a ver en un momento, el VIH, obviamente, el Epstein-Barr. Luego tenemos fármacos y toxinas. Nuevamente están los analgésicos y están otras toxinas como el cadmio, el plomo, fármacos como el litio, la ciclosporina, el cisplatino, metotrexato. El cisplatino que se utiliza en pacientes oncológicos y el metotrexato que lo consumen algunas pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como parte de su tratamiento. Luego tiene las enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, el rechazo del injerto renal. Bueno, todas las que les mencioné, las más comunes, por así decirlo, el lupus, las vasculitis, sarcoidosis y el ETIU. Y luego están las nefropatías obstructivas.
Para eso, todo lo que genere una obstrucción del flujo urinario, que genere que no se dé este ciclo que ustedes saben, ¿no? Filtración, resorción, secreción, excreción. Entonces, lo que va a hacer es que cualquiera que afecte esto, en el camino, por así decirlo, en el paso que tiene que pasar la sangre para convertirse en orina y luego excretarse, va a ser, por ejemplo, los tumores, los cálculos, obstrucción de salida del tracto urinario, reflujo vesicoureteral, todo lo que significa una nefropatía obstructiva. Y ya luego te ponen una categoría de otras, ¿no? La hipertensión, por ejemplo, que es prevalente en nuestra sociedad, la isquemia y hay una nefritis con radiación, sobre todo en pacientes que, como ustedes saben, tienen que utilizar ese tipo de terapias. Ya. Y ahora vamos a hablar la fisiopatología. Como les mencioné, la nefritis intersticial, para empezar, es una inflamación, bueno, acá, inflamación renal. Independientemente del origen de la inflamación, ocurre una cadena de acontecimientos que hace que el riñón se dañe. Para empezar, lo que va a pasar es que primero hay una disminución de la filtración, de la tasa de filtración glomerular. Esto obviamente depende del grado de la lesión. Si es una lesión muy leve, la afectación de la tasa no es mucha, ¿no es cierto? El riñón puede compensarlo, puede manejarlo. En cambio, cuando el grado de lesión es bastante, no se puede adaptar, no se puede sopesar y va a ocurrir la disminución de la tasa de filtración de manera marcada. Bueno, la como mencioné, la nefritis intersticial, la fibrosis y la atrofia tubular. Eso ocurre porque cuando hay un estímulo persistente, el riñón empieza a hacer este tejido fibroso que son como unas cicatrices, como les dije en la analogía, y hay una atrofia tubular. Luego tienes el flujo urinario dificultado. ¿Por qué ocurre? Estas cicatrices, o sea, la fibrosis, va a hacer que, bueno, vamos a poner así, como si eso fuera el túbulo. Si yo tengo una cicatriz acá, estoy tapando la luz. Entonces, lo que va a pasar es que hay una obstrucción tubular y eso genera un flujo urinario dificultado. Y luego está la ausencia y la insensibilidad de la arteriola aferente. Todo esto es una cadena que lleva a que el riñón siga dañándose y todo nace netamente de la inflamación renal. Entonces, ahora que hemos hablado sobre más o menos a grosso modo las causas, la epidemiología, cómo se provoca, vamos a hacer la diferenciación entre una nefritis intersticial aguda y la otra parte que es la nefritis intersticial crónica. La clínica es, en este caso, cuando tienes un aumento de la creatinina, la mayoría de pacientes son asintomáticos. La mayoría de pacientes cuando tienen un aumento de la creatinina no se dan cuenta y la única forma en la que tú puedes saber de que el paciente tiene el aumento de la creatinina va a ser cuando le tomes un examen de laboratorio. Otra forma es que se pueden presentar con anomalías en el examen de orina. Todo paciente que tenga una disminución brusca, acabo de poner brusca e inexplicada, de la función renal, se tiene que sospechar de una nefritis intersticial aguda. Como la lesión puede ser asintomática, entonces los pacientes pueden debutar con una insuficiencia renal muy marcada. O sea, el paciente no sabe que tiene una nefritis intersticial aguda, no tiene ni idea de que las pastillas que estaba tomando le han estado dañando el riñón. Y cuando tú le tomas algún examen de orina, le tomas una creatinina, vas a ver que eh, vas a ver que la insuficiencia renal está muy grave y tú le vas al paciente y el paciente está perfecto, está asintomático. Entonces, muchas veces debutan de esta manera cuando ya la situación está muy agravada, por así decirlo. Luego tenemos acá, de manera excepcional, pueden tener una evolución prolongada. Si bien, como les dije, no está muy claro, no hay mucho consenso en de cuándo, en punto de corte, en tiempo, tú dices que es agudo, cuando dices que es crónico. Esto ocurre también debido a que el paciente, perdón, en el tiempo no hay un punto de corte y de hecho no puedes descartar una de la otra. O sea, el paciente puede tener una nefritis intersticial aguda con evolución prolongada. Entonces, por eso es que no está muy claro ese consenso de que cuál es agudo, cuál es crónico. Ahora, el paciente puede tener otros síntomas, puede poner acá. Poner. El paciente sí puede tener algunos síntomas. Como le dije, la mayoría son asintomáticos, pero la mayoría de estos síntomas que le voy a mencionar son inespecíficos. Por ejemplo, letargia, debilidad,
que tengan fiebre y ya cuando obviamente el daño es muy grave, oliguria. Como le digo, estos síntomas son inespecíficos porque si tú tienes un paciente letárgico, no vas a pensar que lo primero es una nefritis intersticial aguda. Lo más probable es que se vaya descartando otras causas. Para eso pides un examen de orina, pides su urea, su creatinina, su basal. Y recién te das cuenta, ¿no? Y este paciente ha venido muy grave, sin embargo, estaba sintomático o con síntomas que son inespecíficos. Lo que tú tienes que ver son los antecedentes de hipersensibilidad a fármacos o infección reciente o ingesta de antibióticos. Siempre le preguntas al paciente, señor, ¿usted es alérgico a un medicamento? Porque esas reacciones de hipersensibilidad sí pueden provocar una nefritis intersticial aguda. O le preguntas, señor, ¿usted toma algún medicamento? Por ejemplo, si tiene alguna patología que siempre le causa dolor, como la artrosis, lo más probable es que crónicamente el paciente tome ciertos medicamentos, como cuáles los AINES. Y le preguntas también por la ingesta de antibióticos. Por ejemplo, señor, ¿usted ha tenido algún tipo de problema de salud últimamente, ha estado tomando antibióticos y algunos se pueden decir, sí, no sé, pues he tenido tal problema y yo me he automedicado y he tomado tal pastilla y he estado tomando 5 días esa pastilla. O sea, pregunten siempre mucho sobre el tema de la ingesta de medicamentos. Puede tener un inicio súbito de fiebre con una duración de días o semanas, grado variable de hipertensión, elevación de la creatinina sérica con una fracción de eyección de sodio mayor a 1. Esto te indica necrosis tubular aguda o glomerulonefritis no esperada. Eso es algo muy importante, bueno, loco. El riñón de tamaño normal o aumentado. Es algo que lo va a diferenciar de la nefritis intersticial crónica, porque cuando tú tienes una patología persistente y crónica, las cicatrices, la fibrosis que les dije, hacen de que el riñón como que se achique, hacen que el riñón en estos tejidos que no son elásticos, que no son friables, el riñón se achica y disminuye su tamaño. Entonces, ¿cómo tú podrías diferenciar de que estás ante un evento agudo o estás ante un evento crónico reagudizado? Tú le puedes tomar un examen de imagen y vas a ver que su riñón está normal, aumentado si es agudo, y estaría crónico si es que el riñón tú lo ves más chiquito, con bordes irregulares, porque eso te indica que el paciente ya ha tenido una persistencia de la lesión y que su riñón al momento de adaptarse ha hecho una cicatriz que ha hecho que el riñón se retraiga. Entonces, si quieres diferenciar nefritis intersticial aguda de crónica reagudizada, que también puede ser algo que tenga el paciente, el riñón o el tamaño que tiene el riñón te ayuda bastante. Luego tenemos acá hematuria con proteinuria leve. Esa proteinuria nunca va a alcanzar los rangos nefróticos, simplemente es una proteinuria, como dice acá, leve. Y la presencia de cilindros leucocíticos y leucocitos en el sedimento de orina. Los cilindros leucocíticos son muy característicos de la nefritis intersticial aguda. En cambio, si tuvieras tuvieras cilindros hemáticos, granulomatosos, entonces esto no te orienta a nefritis intersticial aguda. Los cilindros leucocíticos sí. Luego, ¿cómo se hace el diagnóstico? El examen de orina es el examen probablemente más simple, más común que se hace, por ejemplo, en las emergencias, en los consultorios, y de hecho se pide como prueba basal para muchos pacientes. Entonces, el análisis de orina es muy útil. En el examen de orina, ¿qué vamos a encontrar? Como les dije, puede haber una proteinuria leve o moderada, leve, moderada, pero que no llega a rango nefrótico. Ustedes saben que el rango nefrótico es más de 3,5 en una orina de 24 horas, entonces nunca va a alcanzar esa cantidad. Puedes tener hematuria, leucocitos y, como les dije, los cilindros leucocitarios. Luego está la elevación de la creatinina. En otros exámenes que tú le pides, le vas a pedir examen de orina, le vas a pedir su bioquímico, que te va a incluir creatinina, urea y la glucosa. Entonces tú le pides esos exámenes y te vas a dar cuenta que el paciente que estaba sintomático, que no sabías que tenía, porque los síntomas van a ser inespecíficos, puede tener una elevación de la creatinina sérica. Y en estos casos, por lo que les digo que el tamaño va a estar normal, que el riñón va a estar como siempre, un poquito más grande, entonces no es de utilidad usar ciertas pruebas de imágenes como la ecografía o la tomografía, que es lo que sí vamos a ver en la nefritis crónica. Luego tenemos la nefritis crónica, entonces, perdón, en la nefritis aguda, su pronóstico de hecho es bueno si es que se diagnostica de manera temprana. ¿Por qué? Porque cuando tú lo diagnosticas antes, evitas que se formen estas fibrosis que yo les dije. Entonces, a menor fibrosis que tenga, va a ser mejor, porque al final la fibrosis es irreversible, o sea, así tú quites la causa, ya hubo ese daño y ya hubo esa reacción fibrótica en el riñón. Entonces es una cicatriz que siempre va a tener el riñón. Entonces, si tú lo diagnosticas antes, puedes hacer que
Por ejemplo, si tienes un agente agresor, el tóxico, el medicamento que le hizo daño, el antibiótico, el analgésico, lo que sea, lo que tú puedes hacer es cortar ese laxo, ¿no? O sea, le dice, señor, usted ya no puede tomar tal antibiótico, no puede tomar tal pastilla. Entonces cortas eso y lo que vas a hacer es que le aumenta la probabilidad de que la fibrosis no progrese o no se haya instaurado. Entonces, el diagnóstico precoz es algo muy importante y mejora mucho el pronóstico de estos pacientes. Luego tiene la nefritis intersticial crónica. La clínica se va a parecer un poco porque en este caso la elevación de la creatinina va a estar presente, pero se va a acompañar de signos de insuficiencia renal. Por ejemplo, ¿cuál es un signo de insuficiencia renal? La hematuria, pero la hematuria generalmente es microscópica, no va a ser tan macroscópica. Hipostenuria, o sea, la incapacidad de que la orina se concentre, claro, se vuelva más osmolar. La nicturia, la astenia, las náuseas. Y al momento de que el paciente te llegue con estos signos de insuficiencia renal, tú le tomas un examen muy básico que es la creatinina sérica y vas a ver que en sangre su creatinina está aumentada. Ahora le tomas también un examen de orina y vas a encontrar lo mismo, una proteinuria, ¿dónde está pero que no está en rango nefrótico, cilindros eritrocíticos, leucocíticos y granulosos. Eso es la diferencia también con la nefritis aguda, en la cual solamente ibas a encontrar los cilindros leucocíticos. En este caso sí puedes encontrar cilindros eritrocíticos, granulosos, entre otros. ¿Qué otros hallazgos vas a ver? Vas a ver que el paciente se va a encontrar en una acidosis metabólica y en una hiperfosfatemia. Cuando tú le tomes algo tan simple como una AGA, te vas a dar cuenta de que el paciente tiene el pH bajo y que el bicarbonato también está bajo. Entonces, ustedes si se acuerdan, en la parte de tomar un AGA, por ejemplo, el bicarbonato es un buffer. O sea, significa que si yo necesito que mi pH se mantenga, tú ves que disminuye. Entonces, el bicarbonato responde. El bicarbonato, al responder como buffer, es una respuesta en el tiempo. O sea, no es como el mecanismo ventilatorio, ¿no? Entonces, en este caso, la acidosis metabólica te va a indicar de que este problema ha requerido que el cuerpo se adapte a estas lesiones que son persistentes. ¿Y cómo se adapta? Generando una acidosis metabólica. Consumes el bicarbonato y por ende el pH baja y la sangre se acidifica. Luego tienes el diagnóstico. El diagnóstico, para empezar, lo primero es la anamnesis detallada. ¿Por qué? Porque en la anamnesis el paciente te va a decir qué come, qué toma, cuánta agua toma, qué pastillas toma, si ve al médico porque le duele tal cosa, el médico le receta AINE, si estuvo enfermo, si tuvo algún tipo de infección que hizo que tomara ciertos antibióticos. ¿Todo para qué? Para buscar cuál es la causa y más o menos para identificar la gravedad. ¿Por qué? Porque el paciente que ingresa con una creatinina muy elevada y consiguiendo insuficiencia renal, si tú no cortas el problema, no cortas la causa, entonces realmente nunca lo vas a mejorar si lo hidratas, así le pasas de volumen, lo que tú quieras, no va a volver, porque la fibrosis que tiene es irreversible. Entonces, la idea es buscar la causa, en una detección precoz de la causa, quitar esa causa o corregirla y la gravedad que tenga, así estamos mejorando de que no vaya a ser muy severo, sino de que su gravedad o su estilo de vida, su función renal se mantenga, al menos en lo que está. Luego tienes otros exámenes que pueden ser el sodio, el calcio, el fosfato, el ácido úrico y la albúmina. Y las pruebas de imágenes en este caso sí van a servir, porque les dije, ¿no? Que en el anterior no servía porque en la nefritis intersticial aguda el paciente tiene un riñón normal o está un poquito aumentado de tamaño, pero está normal. En cambio, en este caso, en la nefritis crónica, la tomografía es una muy buena herramienta para que tú puedas ver tamaño y la presencia de otras cosas como cicatrices, si tiene necrosis papilar, si tiene el contorno irregular, que esto sí lo vas a hallar de manera crónica porque el daño ha sido persistente y el riñón ha tenido que adaptarse. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo el volumen renal. Tienes el riñón derecho y el riñón izquierdo. Entonces, te hacen la comparación. Ustedes así a grandes rasgos ven que el riñón izquierdo está más grande. Eso significa que el riñón derecho está más chiquito. Entonces, en tamaño, el riñón afectado, que es este, se hace más chico. Y acá tenemos unas imágenes en tomografía. Por ejemplo, este es el riñón uno, este es el derecho y ese es el riñón izquierdo. Ven que hay una diferencia del tamaño, si bien la posición de los riñones no es la misma, porque ustedes saben que uno está más elevado que el otro, el tamaño sí debería serlo, ¿no? Si yo encuentro un riñón derecho de tal tamaño, el izquierdo debería ser igual o por ahí, pero no puede haber esta diferencia de uno grande y otro chiquito.
el volumen renal está afectado, entonces en la nefritis intersticial crónica. Luego están las irregularidades. Tenemos que el borde del riñón es así, como ustedes lo ven como una herradura, ¿no es cierto? En el caso de que hay un daño crónico, se empieza a formar esas irregularidades en la forma. Miren, el borde ya no es liso, ya no es parejo, por así decirlo, se vuelve así. Y ocurre algo que también se llama las calcificaciones papilares, que a veces están presentes, a veces no, pero que si las encuentras te podría indicar de que es una anoxia crónica. Entonces, por ejemplo, acá, este es el riñón. Y acá ustedes están viendo estos puntitos blancos. Estos puntitos blancos son las calcificaciones papilares, que como les digo, pueden estar o no, pero cuando están te indican que es algo crónico. Esta es la primera parte que ha sido sobre nefritis. He tratado de resumirlo lo más que puedo porque, como verán, las causas de la nefritis son un montón. Entonces, he tratado de simplificarla de tal manera de que se entienda el contexto o englobar todo lo que es nefritis. Pero si quieren especificar o quieren ahondar en un tipo de nefritis, o sea, nefritis por AINE, nefritis por tal cosa, pueden hacerlo porque de verdad es que el tema es muy interesante. El segundo tema son las infecciones urinarias y vamos a ser más específicos porque vamos a hablar de las infecciones urinarias en adultos, porque cuando ustedes lleven pediatría, las infecciones urinarias en niños es diferente, se trata diferente, tienen otros síntomas y en adulto mayor, por ejemplo, la sintomatología no es igual. Entonces, en este caso vamos a hacer el enfoque de la ITU, pero en el caso de los adultos. Entonces, primero tenemos unas definiciones bastante simples, ¿no? Primero tenemos la cistitis. La cistitis es la infección de solamente la vejiga. ¿Dónde la acabo? Primero. La infección de solamente la vejiga. Esta de acá que ustedes ven en morado, esta es la vejiga. Cuando esto está afectado, solamente esto, se llama cistitis. Y la cistitis es mucho más frecuente, considerablemente más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Se pueden dar en ambos? Sí, se pueden dar en ambos porque ambos tenemos vejiga, pero es mucho más común en mujeres y ahorita vamos a explicar por qué. Y luego tiene la ITU complicada. La ITU complicada, o sea, la infección del tracto urinario complicada, nace de que ya no está solamente limitada a la vejiga, sino de que se eleva hasta los riñones, porque ustedes saben que acá está la vejiga y de acá salen dos tubitos, dos palitos, que son los uréteres. Ah, vamos a hacerlo así. No es así, obviamente, en el cuerpo humano, ¿no? Sale de la vejiga y las bacterias van ascendiendo hasta que pasan por los uréteres y llegan hasta el riñón. Entonces, una vez que afectan el parénquima renal, afectan al riñón per se, entonces hablamos de una pielonefritis. O puede ser complicada también cuando no solamente está en el tracto urinario, no solamente está en el riñón, los uréteres, la vejiga, sino de que ya se ha extendido en todo el cuerpo. Por ejemplo, una sepsis punto de partida urinaria. Entonces, esas dos situaciones, pielo y afectación sistémica, incluye o está englobado en el concepto de una ITU complicada. En cambio, si solamente está afectada la vejiga, se llama cistitis. Bueno, como les mencioné, la cistitis es muy común en mujeres. Perdón. La cistitis es muy común en mujeres. ¿Y por qué ocurre? Aquí de verde les he puesto eh, lo que es la uretra. Este es del hombre y este es de la mujer. Y quiero que vean la distancia, o sea, la uretra del hombre va acá hasta aquí. Este es el glande. Y acá recién se conecta con el exterior. ¿Entienden? En cambio, en la mujer, el tamaño de la uretra es diferente. El tamaño de la uretra es solamente este pedazo. Es solamente este pedacito. ¿Y qué pasa? Que la mujer tiene acá, voy a poner acá, esta es la uretra, a grosso modo, es los genitales de la mujer, y acá es la región perineal, y acá tienes el ano. O sea, ¿se imaginan así si esas son las piernas de la mujer? Se dan cuenta de que la región de la uretra con los genitales y la región perineal y el ano están muy próximas. Entonces, no es solamente es el hecho de que la uretra de la mujer es más corta, sino de que la relación anatómica que tiene con otras áreas del cuerpo que tienen otros gérmenes es bastante diferente en el hombre. ¿Por qué? Porque en la mujer ustedes saben que tiene una flora vaginal, tienen una flora
propia de la vagina, que no debería ser mala, pero por el contacto que hay tanto con la región perineal y el ano y el contacto que va a haber hacia arriba, hacia la uretra, entonces es que se producen mucho malas infecciones en las mujeres. Entonces, es muy común en las mujeres. En las mujeres sanas, personas que no tienen ninguna enfermedad previa, no tienen diabetes, no tienen hipertensión, no tienen inmunosupresión, no tienen VIH, no tienen nada de eso, en una mujer sana, algo que aumenta su probabilidad de tener una ITU va a ser las relaciones sexuales recientes y los antecedentes de las infecciones a repetición. O sea, una mujer que ha tenido una ITU, que ha tenido dos, tres, entonces a la cuarta vez que venga con esos síntomas, entonces tú sabes que se trata de esto porque es una paciente que ya tiene el antecedente. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en general? Todo aquello que incluya, por ejemplo, la persona como tal, por ejemplo, patologías como la diabetes que te generan la diabetes te genera como es una enfermedad crónica, te genera un grado de inmunosupresión, pero la diabetes también te causa, por ejemplo, la vejiga neurogénica. El problema con la vejiga neurogénica es que no sale totalmente la orina de la vejiga, o sea, la orina está acá y el que tiene vejiga neurogénica al momento de que orina, no orina todo, se le queda un residuo. Entonces, la vejiga neurogénica va a hacer que el paciente retenga, va a hacer que el paciente no bote todo y que esta orina tenga más éstasis, o sea, se va a tener ahí, se va a emposar y lo más probable es que se infecte. Y luego tienes anomalías estructurales o funcionales, por ejemplo, una anomalía funcional, ya le dije, ¿no? La vejiga neurogénica, el hecho de que el paciente no pueda botar toda la orina, o por ejemplo, si tuviera el paciente incontinencias. Es muy incómodo porque el paciente que tiene incontinencias, imagina que le agarran el trabajo, la incontinencia, tiene que ir a su casa hasta cambiarse. Entonces, una anomalía estructural, por ejemplo, si tuviera acá unos cálculos, si tuviera algo que obstruyera el flujo que hay hacia el tracto urinario, entonces obviamente te genera una alteración. Y acá es un cuadro que lo saqué up to date para ver las definiciones. Tenemos cistitis aguda, infección urinaria aguda complicada, y hay personas en las cuales tenemos que tener consideraciones. Por ejemplo, una ITU en embarazada siempre es una ITU complicada. No, pero es solamente una cistitis. No, en una mujer embarazada siempre va a ser una ITU complicada. No hay ITU simple en embarazadas. Una vez que tiene ITU, la embarazada, automáticamente le pones un cartel que dice complicada. Y los receptores de trasplante renal. Entonces tenemos primero la cistitis aguda. La cistitis aguda, como ya les dije, se confina solamente a la vejiga y tiene síntomas muy típicos, o sea, todo lo que incluya síntomas netamente vesicales va a ser cistitis. Por ejemplo, la disuria, la frecuencia urinaria, la urgencia urinaria, el dolor suprapúbico. Acá en frecuencia urinaria, nosotros lo conocemos como, voy a poner acá, polaquiuria. Si tu paciente te dice, por ejemplo, doctora, me está que me molesta cuando orino y encima me molesta cuando orino y estoy orinando 8 veces. Yo antes orinaba 3 veces al día. Ahora estoy orinando 8 y cada vez que voy al baño boto poquito o se me viene la orina, tengo que correr hacia el baño y cuando justamente orino me arde, me duele, me fastidia ahí abajo. Entonces son signos de la cistitis. Ahora, una característica que tiene que tener la cistitis, o tienes cistitis o tienes ITU complicada, tienes una pielo. Si tú solamente tienes los síntomas de la cistitis y por ende no tienes síntomas sistémicos, entonces tú puedes decir, ok, hablamos de una cistitis. Si el paciente tiene al menos un solo síntoma sistémico, entonces ya definitivamente pasas a la otra categoría. No puede haber una cistitis con fiebre, por ejemplo. No puede haber una cistitis con percusión lumbar positiva. No puede haber. Luego tienes infección urinaria aguda complicada. Son aquellas que tienen la extensión de la enfermedad fuera de la vejiga. Entonces, como está fuera de la vejiga, te va a causar otros síntomas apartes. Como la fiebre, como los escalofríos, la rigidez, el malestar general, dolor en el flanco, dolor en el ángulo costovertebral, dolor pélvico, pérdida de valores y aparte los síntomas de cistitis. O sea, me voy a poner acá. La cistitis, síntomas urinarios. Sobre todo son urinarios, si se dan cuenta. Y acá, la infección es síntomas de cistitis más infección sistémica, pónganle si quieren. Siempre síntomas de cistitis que te orienten de que el problema es urinario, pero agregándole una afectación sistémica.
Ahora, creo que no se lo dije. Ya, lo voy a decir luego, pero hay el germen más común aislado en las infecciones urinarias es la Escherichia coli. Entonces, ¿siempre va a ser E. coli? No. Hay ciertos factores de riesgo que hace que la paciente tenga una bacteria gram negativa que es resistente a múltiples fármacos. Por ejemplo, una paciente que tiene o que está hospitalizada, acá, estancia hospitalaria. Un paciente, por ejemplo, que tiene alguna neumonía, ponte, tiene una neumonía y lo hospitalizan. Y en la hospitalización comparte el baño. O sea, en los hospitales públicos es una sala grande donde hay 30 pacientes y todos tienen un baño. Entonces, estar hospitalizado es un factor de riesgo para que generes infección urinaria y que sea perdón, de bacterias que son resistentes a fármacos. No solamente te incluyen las hospitalizaciones valga la redundancia, en hospitales, sino también incluyen la estancia, por ejemplo, en un hogar de ancianos, los asilos o centros de cuidados agudos a largo plazo, sobre todo en los pacientes geriátricos. Hay, por ejemplo, en Chorrillos hay un hospital geriátrico militar que tiene una unidad de cuidados a largo plazo, o sea, son pacientes de larga estancia y está diseñado para eso. Entonces, el hecho de que estés en un ambiente hospitalario, sanitario, de atención médica, hace de que tengas mayor riesgo de tener una ITU y que sea una ITU con una bacteria complicada, que sea una bacteria resistente. Luego, otra cosa que también te puede aumentar el riesgo es que en tu cultivo te haya salido pseudomonas resistente a la fluorinolona, o sea, o que tengas una bacteria que ya de por sí es resistente a fármacos, o sea, si ya has tenido una infección uno y en la primera te salió pseudomonas. La que le sigue no va a ser un E. coli, pues, ¿no? Lo general es que sean bacterias que van aumentando su grado de resistencia a los antibióticos. Acá te mencionan todos, pero debería ser el uso de antibióticos, porque obviamente el hecho de que tú uses antibióticos hace que las bacterias aumenten su resistencia. Ya saben que viene, ya saben qué medicamento vas a usar, entonces el uso de ciertos antibióticos como las fluoroquinolonas, el trimestoprim, sulfamethoxazol, los beta-lactámicos de amplio espectro como las cefalosporinas, el consumo de antibióticos hace que aumente el factor de riesgo para que tú tengas una infección por una bacteria resistente. Y viajes aparte del mundo con altas tasas de organismos resistentes a múltiples fármacos. Bueno, cuando nosotros decimos resistencia a múltiples fármacos, nos referimos a que la bacteria haya desarrollado mecanismos para no ser sensible a al menos un agente de tres o más clases de antibióticos. O sea, ustedes conocen los tipos de antibióticos, ¿no? Conocen las penicilinas, conocen los aminoglucósidos, etc. Entonces, si tienes una paciente que en su cultivo le sale que no tiene sensibilidad para al menos tres grupos farmacológicos, entonces tú dices, ok, esta paciente tiene una resistencia a múltiples fármacos. Y esto también va a incluir el hecho de que sea BLE, o sea, que sea una beta-lactamasa de espectro extendido, porque ustedes saben que los, eh, los beta-lactámicos actúan a nivel del anillo de las bacterias, entonces las bacterias son inteligentes, destruyen eh, generan unas enzimas que son resistentes y lo que van a hacer es que a la pastilla que tú le das, que siempre le das, no van a responder. Entonces, puede ser una beta-lactamasa espectro entendido, o sea, puede ser una E. coli, pero es una E. coli súper fuerte, por así decirlo, que no va a responder a un antibiótico muy común. Luego tiene la microbiología. Como le dije, la E. coli es la bacteria más frecuente, pero también se incluyen otras enterobacterias. O sea, la E. coli la número uno, pero también puede causarte una ITU, la Klebsiella, el Proteus, otros, como por ejemplo las pseudomonas, los enterococos, los estafilococos, sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo, como que el uso de antibióticos y el uso de agentes sanitarios, como ya les dije. Ahora, el cultivo y las pruebas de sensibilidad es esencial, sobre todo en los pacientes, acá lo voy a subrayar, con factores de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a ver luego en el algoritmo, el manejo empírico, o sea, darle antibióticos de manera empírica, no está sujeto al resultado de cultivo. O sea, no es que voy a esperar que salga mi cultivo en 2 semanas para yo iniciar antibióticos, sino que tú lineas antibióticos de primera instancia y obviamente en los pacientes que pueden tener resistencia, que tú sabes que está internado en el hospital, que está en el asilo, que es portador crónico de una sonda Foley, por ejemplo,
tú sabes que esos pacientes tienen mayor riesgo. Entonces, en ellos, tu cultivo y tu prueba de sensibilidad van a ser todavía mucho más importantes, porque quizás con la terapia empírica no va a responder. Entonces, a la siguiente consulta o a la siguiente vez que te salga el resultado del cultivo, tú puedes decir, ok, este cultivo me dice que mi germen es sensible a tal, entonces le voy a dar este. Luego tienes la clínica. La clínica, como yo les dije, ya lo vimos en el cuadro anterior, la clínica varía dependiendo si sea una cistitis o una ITU complicada. La cistitis tiene los síntomas urinarios clásicos, disuria, por aquí, uria, urgencia, dolor suprapúbico. En cambio, la ITU complicada tiene los síntomas de la cistitis, pero a eso tú le agregas la fiebre o algún signo sistémico, como cuál, como los escalofríos, el malestar general, puede tener náuseas, etc, etc, etc. Luego tenemos el diagnóstico. El diagnóstico siempre incluye una evaluación del paciente y la clínica. Por ejemplo, si, como ya les dije, el sexo es algo muy importante porque si te llega una paciente mujer con estos síntomas, la respuesta es lógica, ¿no? Es una ITU. Si te llega un varón con estos síntomas, las ITUs no son frecuentes en varones. El varón puede tener prostatitis, puede tener balanitis, puede tener más cosas que no solamente incluyen las infecciones urinarias. En cambio, la mujer es casi cantado, ¿no? Y también incluye el hecho de que le pregunten, no señor, ¿usted qué edad tiene? ¿Desde cuándo usa tal sonda? ¿Usted es diabética? ¿Desde hace cuántos años? ¿Toma sus pastillas? ¿No toma sus pastillas? ¿Siente que se le escapa la orina? ¿Tiene algún tipo de incontinencia? O no sé, pues el paciente quizá no tiene agua, entonces no se hace la higiene correcta, no usa o no tiene dinero, no se compra papel, no sé, o sea, hay muchas cosas que incluyen el hecho de tener una infección, o no se lava las manos, o tiene hijos chiquitos y los hijos chiquitos, no sé, pues le limpia el pañal y luego ya no se lava las manos, o sea, son muchas cosas. Entonces, la evaluación y la clínica son mandatorias. La clínica te va a ayudar a saber, tal paciente tiene ITU, entonces si tu paciente tiene ITU, entonces tú inicias un tratamiento empírico. No vas a esperar que te salga el cultivo para eso. Tiene la clínica, quizás le sacas un examen de orina y el examen de orina no demora mucho, realmente. El examen de orina tiene, incluso tiene, se pueden ver al microscopio, o sea, tú ves y ves bacterias y te dicen, tiene más de 10 bacterias por campo y tiene nitrito positivo. Ya, entonces tú sacas que es una ITU, que es una infección urinaria. No tienes que esperar el cultivo con la prueba de sensibilidad, o sea, el antibiograma, para recién saber qué antibiótico le vas a dar. Tú ya tienes en mente un esquema básico. Entonces tienes la evaluación, la clínica, te hacen orientar, tú sacas tu examen de orina y luego te vas a hacer el urocultivo. Eh, en el caso de la cistitis, su diagnóstico va a ser cuando el paciente tiene signos y síntomas clásicos, o sea, la disuria, la frecuencia, ya lo mencioné. En cambio, hay algunas mujeres que no siempre va a tener estos síntomas, o sea, tiene síntomas urinarios atípicos, así como se le dice. Entonces, en estos pacientes que tienen los síntomas urinarios atípicos, tú puedes incluir la presencia de las alteraciones en el examen de orina, como cuál piuria, o sea, la presencia de leucocitos en la orina. Eso, ay, bueno, no. Piuria significa eso. Piuria significa leucocitos en orina. Bacteriuria, o sea, que ya encuentres la bacteria. Hay algunos exámenes de laboratorio que, perdón, exámenes de orina que te dicen gérmenes, una cruz, dos cruces. Hay otros que te dicen el germen, o sea, te dicen, cuando ya hacen el cultivo, te dicen qué germen es, pero de primera instancia solamente van a decir germen es una cruz, germen es positivo. No sabes qué germen es, simplemente te lo mencionan. Y los análisis, ¿no? En el cultivo de orina. Y este va a ser el tratamiento. Vamos a verlo un poquito despacio. Mm, ahí, acá. Ya, lo primero es un paciente que tiene sospecha de la cistitis. Uy, ya. Ay, no me deja. Bueno, primero tenemos un paciente que tiene el, como le mencioné, la sospecha de cistitis. ¿Con qué? Con la clínica. Ya, los te mencionan acá los síntomas clásicos de la cistitis, los síntomas de las formas atípicas. O sea, o tiene cistitis, tiene los síntomas de la cistitis, o no tiene los síntomas clásicos, pero tú encuentras piuria, o sea, la presencia de leucocitos en la orina. Entonces, te hace la siguiente pregunta. ¿Mi infección que estaba en vejiga se habrá extendido más allá? O sea, ¿se habrá ido hacia uréteres, hacia riñón o hacia todo el sistema? Entonces, busca síntomas de infección sistémica,
como la temperatura. Buscas fiebre, buscas síntomas sistémicos que se siente mal, que está decaída, que tiene malestar general. Y buscas, por ejemplo, dolor costovertebral, dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda, entre otras cosas. Entonces, si la respuesta es sí, o sea, eh, mi paciente sí tiene síntomas, o sea, tienes acá síntomas urinarios más sistémicos, entonces ya estás hablando tú de una ITU complicada. En cambio, si te dicen, no, no tengo ni un solo síntoma sistémico, no tengo fiebre, no tengo malestar, no he vomitado, no he hecho nada, no tengo dolor en ningún sitio, entonces te hacen la siguiente pregunta, ok, puede ser una cistitis, solamente cistitis. ¿Mi paciente tiene algún factor de riesgo para que la bacteria sea resistente? Por ejemplo, el hecho de que haya estado hospitalizado, de que esté en un asilo, de que haya usado antibióticos previamente, de que haya viajado a algún sitio que tenga alta resistencia a antibióticos, entonces luego nuevamente hagamos así. Si la respuesta es sí, o sea, tienes un paciente con síntomas más factores de riesgo para resistencia, le tomas un cultivo. Le dices una prueba de susceptibilidad, o sea, le tomas un cultivo y el antibiograma. Si no tiene esos factores de riesgo, entonces tú inicias el antibiótico, antibiótico empírico, sin tener el cultivo de orina. O sea, no vas a esperar, les repito, no esperas a que llegue el cultivo. Y de hecho, si la toma del cultivo demora el inicio del tratamiento, no se hace. O sea, hay casos en los que, por ejemplo, no sé, pues si tiene una neuropatía obstructiva, no se le puede tomar la muestra de orina, el paciente no quiere orinar, le duele, o sea, no tomas la muestra, no la mandas al laboratorio. ¿Por ¿Por qué? Porque si tú vas a esperar que se resuelva eso para tomarle la muestra, estás retrasando el tratamiento. En esos casos, más prima tratarlo que buscar la causa de algo que tú ves porque tiene los síntomas. Entonces, luego vas a encontrar cuál es el esquema básico. El esquema básico puede ser con nitrofurantoína, con trimetoprim, sulfametoxazol, con fosfomicina. Y en este caso, en nuestro país, creo que la guía del MINSA solamente en primera instancia te recomienda la nitrofurantoína y los otros fármacos, por ejemplo, la fumicina, si no me equivoco, se usa una sola vez, es un sobrecito que viene y te lo tomas una sola vez, es una sola dosis. El problema es que es caro, entonces en nuestros hospitales hay otro tipo de esquema de tratamiento. Ahora, si tu paciente tiene el riesgo de eh, no querer usar ninguno de esos medicamentos, entonces puedes usar, por ejemplo, nitrofurantoína, te ponen la opción trimetoprim, fosfomicina, trimetopina tal, oral, 2 veces al día por 3 días. Y en el caso de que sí tengas alguna razón por la cual no quieres utilizar estos, hay otros esquemas, pero este es como el esquema básico. Perdón. Luego tienes acá, cuando ya tienes el otro lado, que es el paciente que tiene síntomas con factores de riesgo de resistencia, le tomas su cultivo y vas al siguiente paso. El siguiente paso es, ¿hay algún motivo por el cual no podrías usar fosfomicina o nitrofurantoína? O sea, por ejemplo, el paciente que tiene antecedente de tener una ITU complicada con cultivo para pseudomonas, o que tiene cultivo para una bacteria de resistencia, o que simplemente es alérgico, no puede utilizar la fosfomicina ni la nitrofurantoína, entonces puedes utilizar otros medicamentos. En el caso de que sí puede usarlos, entonces ya te dicen, no, cómo tomarlos. Nitrofurantoína, monidrato, 100 miligramos horario, 2 veces al día por 5 días. En el caso de la fosfomicina, lo que les digo así es que la fosfomicina tiene una sola dosis, o sea, es algo muy simple porque el paciente, en lugar de tomar el medicamento por 5 días, lo toma un día. Entonces, el problema es que, como les digo, es caro, entonces no siempre van a encontrar estas opciones en los hospitales a los que vayan. Y ya, ahí está la bibliografía que he usado, chicos. Eh, voy a pasarles el post-test. En lo que les paso el post-test, si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer llegar. El post-test se los voy a pasar por acá, por el chat del grupo de Teams, pero también se los voy a pasar por WhatsApp. Esperen un ratito.